Pues Hugo es el que más casos podría tener, ¿no? Por estar en el hospital público. No, fíjate o sea, la verdad es que sí se ha incrementado mucho. Por ejemplo, a mí me los manda mucho el doctor Juan Carlos Bueno a sus pacientes y por lo menos de manera virtual estoy viendo pacientes de él unos 2 o 3 al día. Pero infantiles, niños. De niños, sí, o sea, él ve a los adultos y ya me contactan a mí para ver qué es lo que vamos a estar haciendo con los niños. Y la verdad es que es una cantidad de gente brutal la que está enfermándose. Y bueno, anteriormente platicábamos y nadie conocía o nadie tenía un conocido enfermo de COVID, ¿no? A lo mejor nosotros como médicos sí, pero los demás no. Y actualmente ya todos, por lo menos, conocen a una persona enferma, una persona que ha estado muy enferma y mucha gente ya también tiene o conoce a alguna persona que falleció. Entonces, la verdad que está eso complicado. Sí, la verdad es que sí, pero en tema de embarazos, la verdad es que por lo menos a nivel privado en el que nosotros manejamos, yo no he tenido, no hemos tenido ninguna, ¿no? En este tiempo que llevamos, no hemos tenido ninguna. Tarde que temprano va a haber pacientes embarazadas seguramente, pero a lo mejor por los cuidados que se están llevando ellas mismas, yo creo que no han tenido contagio, ¿no? O han sido asintomáticas, que eso es lo que se ha visto mucho en la literatura. Y Sí, eso también. 45% asintomáticas, estaba leyendo yo eso. Más. La verdad es que la mujer embarazada realmente no le aumenta, no predispone por el propio embarazo. Sí, está Órale. complicado eso. Aparte dicen que igual en mujeres se presenta menos que en hombres. Sí, también Sí, tiene pero mucho yo que ver creo que con es los más receptores. por el contacto de persona con persona, ¿no? El hombre sale a lo mejor más, la mujer está saliendo un poquito menos. Y la mujer es más consciente, yo creo que la misma mujer es más consciente, se reúne menos que los hombres. Yo creo que sí. Como que los hombres nos podemos reunir más veces que las mujeres, ¿no? ¿Cómo me ves tú, mi Hugo? No quiero entrar en esa discusión porque ya se está conectando la gente y hay muchas mujeres. ¿Ya? No, ¿sí? ¿Eso dónde lo ves? Por ahí 35. usted ¿Pero ya nos sí. están escuchando? Sí, ¿Ya ya nos podemos hablar están con las escuchando. De hecho, pacientes? aquí en el chat doc le mandan saludos. Aquí dicen, yo entré para escuchar a mi doctor, el doctor Monsalve. Saludos de Giovanni, Isabel, Paula y Ángela. Llevan No, paleros. es que yo no lo estoy viendo eso. ¿Dónde lo? Déjame ver. Abajito doc, si usted Al le chat. pica el chat, ahí le van a empezar a aparecer. Pero déjame lo pongo en otro lado. Aquí no. Ya. Ah, aquí es donde van a ir apareciendo los. Una Pero ya computadora. tenemos conexión, ya estamos en sonido. Ya nos están escuchando a través de Facebook y Zoom. Ah, perfecto. Ok. Vale, y vamos a esperar a que sigan entrando. Sí, ya ahorita 2 minutitos, 1 minutito y empezamos. Ahorita vamos 35 personas, 40 personas que estamos conectadas. Varios compañeros, amigos pediatras también ya vi que por ahí andan. Saludos a todos. Bueno, ¿sí se oye? Sí, muy Sí, bien. sí, sí. Ahí, doctor Monsalve, ¿Sí? cambie en el chat para que todos los panelistas y personas puedan verlo y ahí ¿Dónde? ya igual lo verán. ¿Qué hago? En el chat, Ajá. porque veo que mandó saludos, necesita cambiarle a todos los panelistas y participantes. Está para todos. Ah, ya. Ah, bueno. Ok, ok, ok. Doctor Martínez, Ya, ya. parece que no nos escucha por ahí. Sí, claro que sí los escucho muy bien. ¿Me escucharon bien? Sí, Sí, todo perfecto. muy bien, perfecto. Ya vamos teniendo por aquí quórum. Igual irles platicando a la gente que está conectada que durante toda esta semana hemos ido recopilando preguntas que ha tenido la gente respecto a este tema.
Bien, entonces muchas han recaído en preguntas similares, muchos tienen las mismas dudas, esas mismas incógnitas. Entonces yo ya tengo aquí algunas preguntas para hacerle a los médicos de acuerdo a lo que ustedes nos mencionaron en redes. Y de igual forma, si nos va dando tiempo y sin mayor problema, iremos contestando algunas que nos pongan por aquí. Y igual para que las siguientes semanas vayan viendo los seminarios que vamos lanzando, que sigan al hospital y a través de ahí, durante la semana, váyannos poniendo todas las dudas que tengan para que yo las vaya captando y las preguntemos de forma segura. Perfecto, muy bien. Sí. Es lo más correcto. También saludos a mis doctores Christopher y Monsalve, papás de Ernesto y Bruno Yaca. Ah, muy bien. Saludos, Karen. Saludos. Saludos a todos. Muy bien. Pues bueno, mientras vamos avanzando en agradecerles que estén aquí con nosotros, doctores, este día, brindándonos un poquito de su tiempo. Y pues para las personas que se van conectando, voy presentando quiénes van a estar con nosotros el día de hoy. Vamos a ver que está con nosotros y agradezco la participación del doctor Christopher Bello. Él es pediatra neonatólogo y además es jefe honorífico de nuestra área de neonatología. Entonces, gracias, Doc, también por estar aquí. Gracias por la invitación. De igual forma, tenemos al doctor Carlos Monsalve, ginecólogo, del cual su participación también en este seminario va a ser vital, ya que nos ayudará a resolver todas estas dudas que tienen todas las mamitas, ¿no? En estos momentos, esta incertidumbre que están viviendo. Nos podrá ayudar muchísimo ahí por esta parte, para resolver estas dudas. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación, espero ayudarles. Sí. Y de igual forma, agradezco que nos brinde el tiempo, ¿no? Que anda muy ocupado el doctor Hugo Cabrera. Él es cirujano pediatra cardiotorácico. Bien, que además de estar con nosotros en Hospital Puebla, funge como director general del Hospital del Niño Poblano, por lo que tendrá una perspectiva un poquito distinta a la de médicos que fungen en hospital privado. Y por último, como autoridad de Hospital Puebla, está con nosotros presente el doctor Antonio Martínez, el director médico, que también le agradecemos muchísimo su tiempo, doc. Buenas noches, mucho gusto y gracias por estar aquí con nosotros. Bien, entonces vamos iniciando para que nos vaya dando chance igual sí de contestar algunas preguntas si nos las van haciendo por aquí. Y me gustaría iniciar con una pregunta básica que nos han hecho muchas veces, de hecho también el seminario pasado, pero muy seguramente hay gente diferente conectada por el giro o la especialidad que estamos manejando el día de hoy. Le voy a pedir apoyo al doctor Hugo Cabrera, que nos apoye en resolverla, la cual es, ¿qué síntomas son más frecuentes o qué síntomas son los que se pueden presentar hoy en día y qué tanto peligro hay en ellos o riesgo? En esa misma pregunta alguien nos preguntaba, ¿siempre que hay fluido nasal puede ser posible COVID? No sé si nos puede apoyar con ello. Pues mira, buenas noches a todos. Tratando de quitar la terminología médica, porque la idea es resolverle a toda la gente que nos sigue, que busca una atención y que conoce nuestro hospital y el trabajo de todos nosotros. La forma más sencilla es dividir que el COVID en los niños definitivamente se puede presentar o presenta síntomas respiratorios como dato pivote, fiebre, dolor de cabeza, tos, además de muchos otros síntomas respiratorios. Eso es la definición, parte de la definición operacional. No tenemos que olvidar que esos son los síntomas que nos tienen que alertar. Sin embargo, es una enfermedad de la cual se ha ido aprendiendo. Es una enfermedad que nos ha estado enseñando mucho, que ha ido cambiando. Y lo más reciente que nos ha enseñado es que en los niños, cualquier síntoma en tiempos de pandemia, en tiempos de fase 3, en tiempos donde tenemos una prevalencia muy alta de la enfermedad, cualquier síntoma pudiera estar relacionado a una infección por COVID. De tal manera que en los niños, por ejemplo, hemos empezado a encontrar que el dolor abdominal puede ser el síntoma inicial de un paciente portador del virus. A veces sí respetan la definición operacional y empiezan con algo de fiebre, cefalea, tos.
algunos sí presentan los datos de coriza, la irritación nasal, el estornudo, la rinorrea, pero definitivamente no hay una receta, no hay un libro, no hay unos síntomas que dominen más que otros. Hablando de los niños en esta población, en nuestro país y aquí en Puebla, que es lo que hemos estado viendo. Entonces, en esta época, lo que tenemos que hacer es que todo niño que se salga de la normalidad, que esté irritable, que deje de comer, no se diga si tiene fiebre que persiste, tenemos que al menos pensar que pudiera estar infectado y tenemos que acudir a su médico para que haga un adecuado interrogatorio, una revisión y establezca si se trata de una sospecha o incluso clínicamente se pudiera confirmar la infección por el virus. Pero sí, los síntomas son muy variables. Hablando de los datos iniciales o los datos pivot. Ya en una enfermedad declarada, pues sí existen desde síntomas muy leves hasta en mi campo, que es la cirugía de niños. Muy frecuentemente el dolor abdominal ha sido el desencadenante de llegar al hospital, incluso confundirlos con una patología que se tenga que operar, pero el estar alerta, el saber que pueden presentarse con estos cuadros de dolor agudo, incluso clínicamente quirúrgico, nos ha hecho a detenernos, a enfriar las manos, a hacer las pruebas y hemos encontrado pacientes que han sido positivos para COVID, no hemos operado y han tenido buena respuesta. Entonces, la verdad es que los síntomas pueden ser muy variables, incluso hasta tan graves como una respuesta inflamatoria multisistémica. Ese ya es otro tema, es una presentación muy poco frecuente, pero muy grave, donde todo el cuerpo responde exageradamente con una inflamación de todos los órganos y sistemas a la entrada del virus. No sé si Christopher ahí pueda recalcar un poquito más la presencia de los síntomas. Ahí nada más si gusta activar su micrófono, Christopher. Ok, hola, ¿qué tal? Bueno, sí, mira, yo de primera instancia concuerdo completamente con el doctor Cabrera. Los síntomas que vamos a tener aquí con nosotros, con los niños, son completamente inespecíficos. De hecho, en la literatura mundial, y yo creo que mucho tiene que los niños los hemos tenido guardados desde que fue lo de China, no han estado en contacto realmente con tanta persona enferma de coronavirus. Entonces, los síntomas son completamente inespecíficos. Yo he tenido varios pacientes los cuales se manifiesta por un poco de fatiga, un poquito de dolor de garganta. Algo importante en este caso es que tienen que tener el antecedente, ¿no? Los niños no salen, entonces los papás son los que tienen que haberles llevado el problema, ¿no? Entonces, la mayoría de los pacientes que han presentado algún tipo de síntomas son con papás positivos. Eso yo creo que es algo muy importante que vamos a estar identificando en la mayoría de los niños. Pacientes les duele la cabeza, les duelen un poco los huesos, se sienten un poco cansados. De ahí en fuera no ha pasado a más. Creo que el síntoma de la fiebre como tal, por lo menos yo a lo mejor de 10, 15 pacientes que he estado viendo, ninguno la ha presentado, ¿no? La han tenido tomografías, solamente de ellos 2 se han manifestado datos de neumonitis, más que neumonía como tal, y con muy buena evolución en todo momento, ¿no? Comentaba Hugo lo del síndrome inflamatorio multisistémico, pues evidentemente es una patología que viene a cambiar y se le conoce o se está viendo como si fuera un Kawasaki Light. Aquí la diferencia más importante va a radicar en la edad, ¿no? El Kawasaki como tal habitualmente da en menores de 5 años y aquí el síndrome multisistémico inflamatorio va de los 6 a los 10 años y más adelante, ¿no? Y bueno, se va a caracterizar específicamente porque tienen síntomas muy similares a la enfermedad de Kawasaki, pero son pacientes que cursaron previamente con la enfermedad, aparentemente ya venían de salida y 10, 12 días después de que presentaron estos síntomas, empiezan a manifestar ojos rojos, empiezan a tener, se le llama inyección conjuntival, empiezan a tener inflamación de articulaciones, empiezan a tener ronchas alrededor de su cuerpo,
pueden presentar un síntoma muy importante, es el dolor abdominal, que bueno, eso nos puede hablar un poco más específicamente sobre la gravedad de la situación en la que se está enfrentando, y evidentemente pueden tener alteraciones en los vasos coronarios con dilatación de las mismas, ¿no? Entonces, es una enfermedad que es grave y que requiere tratamiento muy específico hospitalario, y creo que en México hasta el momento no hemos tenido, o si ha habido 1 o 2 casos. La verdad es que ahí estamos un poco sesgados en cuanto a información, pero bueno, es algo que es un poco más delicado y que sí hay que tener más en consideración. Pero aclarando, la edad de presentación es muy diferente porque es en mayores de 6 años y más arriba de los 10 años. ¿Ok? Excelente, Doc. De hecho, ahí ya nos ayudaron a contestar otra preguntita que nos estaban haciendo, que es justamente referente a la enfermedad de Kawasaki o este síndrome inflamatorio multisistémico que existía como esta duda entre ambos. Y ya nos apoyaron. De hecho, ahorita también la estaban haciendo aquí en el chat. Y entonces, con esto mismo que están diciendo igual para ambos, es importante que si los niños o algún niño presenta síntomas de este tipo, como lo están mencionando, que quizá en nosotros no pensaríamos, ¿no? Si le duele a mi hijo la pancita, yo no pensaría en COVID, pero en este caso, como están mencionando, que son muy variables, es importante que si se presenta alguno de estos síntomas, se pueda contactar a su pediatra, ¿es correcto? Sí, de hecho, lo más importante de todo es la comunicación con el pediatra en todo momento, ¿no? Tanto si los papás, o sea, ser claros, ¿no? Por ejemplo, yo tuve unos papás que me buscaron un fin de semana que no pude yo ver, y ya el domingo que me dicen, doctor, es que queremos confesar, la verdad es que tenemos todos Kawasaki, entonces digo Kawasaki COVID, entonces estamos estresados por esta situación, ¿no? Entonces, es bien importante que sepamos el antecedente y que le hablen claramente al pediatra, ¿no? Porque pues, también el pediatra, si va y ve a un paciente o ve a una familia con COVID, pues es muy probablemente que si no se cuidó adecuadamente, pues se puede contagiar, ¿no? Y bueno, sí hay que tomar algunas medidas específicas, tanto en el consultorio como en la protección personal, para no tener este tipo de situaciones. Pero la comunicación con el pediatra es trascendental. Perfecto, muchas gracias, doctor. Y ahí, no sé, doctor Monsalve, si me podría apoyar nada más resolviendo una dudita igual que tienen. Ahorita mencionaron estos síntomas que normalmente se han visto que presentan los niños, pero en las mamis, por ejemplo, o ya en este caso adultos, ¿se ve de la misma forma o cambiaría? Ahí nada más le pido que me apoyen a activar su audio, por favor. Ya está, ¿no? Ok. Bueno, hablando específicamente de una mujer embarazada, los síntomas son iguales que la población en general adulta. De ahí parte si hay una sospecha, si es nada más un contacto o si ya tiene un diagnóstico. Pero cuando se tiene una sospecha, todo inicia comúnmente con problemas respiratorios altos, es decir, una tos laringea, rinorrea, que es el escurrimiento nasal, un malestar general, la fiebre de arriba de 38, ¿no?, que pueda tener, y el malestar general. No se refleja tanto como en los niños el problema abdominal, ¿no? Y ya de ahí la evolución que vaya teniendo el día con día, pues es lo que de una sospecha se puede hacer ya un diagnóstico, ya dependiendo de la evolución que vaya presentando. Porque también hay que considerar que no todo va a ser COVID, por un lado, pero como ahorita estamos en una pandemia, pues es lo primero que tenemos que descartar. Claro, ok. Prácticamente es igual que la población adulta general, tener cuidados para evitar el contacto, pero los síntomas empieza todo con infección de vías respiratorias altas comúnmente. Y de ahí Exacto, ya se va extendiendo hasta la gravedad de una neumonía y de una coagulación intravascular y todas las complicaciones que actualmente vamos conociendo, ¿no? Perfecto, pues justo acaba de tocar un punto que seguía en la siguiente pregunta, el cual es, y este también nos lo preguntaron muchas mamis, ¿qué cuidados deben tener durante el embarazo para prevenir contagiarse? Y en caso de ya haberse contagiado, ¿qué cuidados deben tener para evitar cualquier riesgo? Bueno, hay que considerar un factor. La mujer embarazada la consideran como factor de alto riesgo, ¿no? Pero a veces estamos equivocados. La mujer embarazada no está inmunodeprimida. Simplemente es que todos sus
factores, todos los cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo, la van a hacer más susceptible. Y sí, va a ser más susceptible a ciertos patógenos, bacterias o virus, ¿no? Pero no significa que esté inmunodeprimida. Entonces, sus cuidados para evitar el contagio, pues son los mismos que anunciamos para la población general, ¿no? Evitar el contacto con gente que haya estado en contacto con más pacientes infectadas, el aislamiento, la distancia de 2 metros, no acudir a lugares concurridos. Van a tener que ser los mismos cuidados que una persona no embarazada. No es como en el COVID apenas estamos viendo qué tanto puede afectar a la mujer embarazada. Hasta ahorita en muchos artículos no se describe mayor afectación que la persona normal no embarazada o que un hombre, ¿no? De ahí tenemos que partir si una mujer está contagiada o no está contagiada para ver si es sospechoso, contacto o no contacto. Entonces, una vez que podamos descartar si estuvo o no estuvo en contacto, pues son las medidas que vamos a ir llevando con la paciente. De ahí en fuera, ¿qué más medidas podría tener para el cuidado durante el embarazo? Limitar un poco a lo mejor las visitas innecesarias al hospital, pero no significa que por eso deje de llevar su control obstétrico. Puede seguir acudiendo a su control obstétrico porque es la única forma de saber cómo va yendo su bebé, ¿no? No es que me embaracé y no lo vuelvo a ver hasta 3, 4 meses después. Con ciertas medidas, con los cuidados que la población estamos adquiriendo, que es la mascarilla, que es el cubrebocas, la sana distancia, el desinfectante, el lavado de manos, que eso es muy importante, el lavarse las manos durante 20 segundos y hacerlo de forma repetitiva durante el día, pues son medidas que tenemos que tomar para evitar el contagio, ¿no? Eso era es la pregunta, ¿no? En cuanto a Sí. Sí, medidas. exacto, qué cuidados durante el embarazo. Y preguntaban, una vez si ya se contagiaron, qué podían hacer, pero va encaminado a lo mismo, ¿no? Sí, claro, Realmente bueno, el aislamiento. y determinar, sobre todo, si una vez están contagiadas, hay dos. Primero hay que determinar si es sospecha de contagio, porque empezó con síntomas, si es porque estuvo en contacto con alguna persona contagiada, o si ya tiene un diagnóstico de contagio. Y de ahí, entonces, va la evolución que va teniendo la enfermedad. Puede presentarse con una infección leve, que es decir, el malestar general, la fiebre, la tos, el dolor articular, las molestias. Y ese tratamiento lo tiene que llevar en casa. De ahí puede venir una infección moderada, en donde ya presente datos de neumonía, en donde ya tenga dificultad respiratoria, en donde ya la frecuencia respiratoria también se empiece a elevar. Entonces, ahí es a partir de ese punto donde tiene que estar hospitalizada. ¿En qué área? En un área designada del hospital para el área COVID. Y ya de ahí, pues si presenta una infección severa, es cuando ya se determina si tiene que pasar o no pasar a una terapia intensiva. ¿Ok? Pero la infección leve no es indicación el estar embarazada, internarse. Una infección leve la puede llevar en hospital con un tratamiento oportuno, empiezan a dar a veces heparina de bajo peso molecular, estar dándole el paracetamol y ya de ser necesario los tratamientos que deban de ir llevándose a conforme vaya evolucionando la enfermedad. Claro, excelente, doctor, muchas gracias. Y por ahí ahora nos pasamos con el doctor Christopher Bello, que igual le pido active su micrófono. Y por aquí igual nos preguntaban qué tan riesgoso es que se contagie un recién nacido. Pues mira, la verdad es que viendo a nivel mundial, ha habido, comento específicamente, por ejemplo, en España, llevan 500 casos registrados y hasta el momento ningún paciente se ha puesto o ha tenido mayor riesgo, ¿sale? Es muy evidente que también hay patología de base o patología agregada o comorbilidad, como lo quieras ver, ¿no? Si nace un bebé prematuro, pues puede tener síndrome de dificultad respiratoria propio del recién nacido prematuro, ¿no? O pueden presentar algún tipo de taquipnea transitoria del recién nacido, etcétera. Sin embargo, hasta el momento no se ha visto que haya habido mayor problema con los recién nacidos. Se les da el tratamiento que el médico considere oportuno y de hecho realmente la mayoría solamente ha sido tratamiento sintomático. Se mantiene la lactancia materna
es muy importante que se mantenga esta, a menos que la mamá no esté en condiciones de lactarlo, que sería otra de las diferencias con esto, pero la mayoría de los pacientes recién nacidos que tienen mamá positiva a COVID, a ambos les ha ido bien. Tanto a la mamá no ha presentado mayor problema que haya requerido una terapia intensiva, y igualmente al recién nacido, o a lo mejor sí se han tenido que pasar a algún área de cuidados intermedios, pero porque la mamá no se encuentra en condiciones de mantenerlo junto con ella. ¿Ok? De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Igual de esto que está comentando puedo hilar una siguiente pregunta, es que estaba más adelante, pero ahora que lo toca, le pido apoyo al doctor Carlos Monsalve nuevamente con respecto a la lactancia materna. Esta fue una pregunta muy recurrente que nos hacían con respecto a si es posible seguirla haciendo, si está contraindicado, esto en caso de no estar contagiada. Y también nos preguntaban, en caso de que yo estuviera positiva, ¿puedo seguir haciendo lactancia o se debe suspender? Tienen esas como ciertas incógnitas en el tema general de lactancia. Ok, mira, sí, efectivamente, como dice Christopher, la lactancia materna no está contraindicada. Todo va a depender del estado de salud de la mamá. Si es una mamá que tiene un COVID en donde es una infección leve, no va a tener ningún problema para tener la lactancia, claro, siempre con cuidados. Porque lo que más importa en la transmisión para el bebé es las gotitas. Entonces, es importante que durante la lactancia la mamá use una mascarilla. Es importante el aseo de sus manos, lavado y colocación del gel antidesinfectante. Es importante que haga una buena aseo de la areola y pezón, una desinfección de areola y pezón. Si está en un excelente estado, le puede dar el pecho y después mantener al bebé alejado a 2 metros, pero no se contraindica la lactancia. Incluso se está pensando en mujeres que hayan tenido el COVID previo, es decir, previo al nacimiento, durante el embarazo y después, ya una vez remitió y nace el bebé, se está llegando a una sospecha en que los anticuerpos que haya creado la madre pudieran generar cierta protección hacia el bebé a través de la leche materna, aunque no se ha detectado todavía esos anticuerpos, ni tampoco se ha detectado COVID en leche materna. ¿Vale? Pero no está contraindicada. Pues de Christopher, si la salud de la madre lo permite, con medidas higiénicas, con medidas aislantes, con la mascarilla sobre todo, y el lavado de manos, areola y pezón, se puede llevar sin ningún problema. Perfecto, doctor. Esto es súper interesante conocerlo porque sí fue una duda muy, muy frecuente. De ahí nos pasamos, para que le toque hablar al doctor Martínez, con respecto, también, doc, una pregunta frecuente, y esta fue muy generalizada en mamis que tienen apartados, por ejemplo, paquetes en el hospital, tienen esa duda de qué medidas estamos tomando en el hospital para pacientes de maternidad y neonatos. Preguntan si las instalaciones son seguras, si ellas pueden estar seguras de acudir con nosotros. Esa pregunta sí nos la han hecho muchas veces y sí quisiera yo mencionar que el Hospital Puebla ha establecido muchos protocolos para dar las garantías y la seguridad a nuestros pacientes que no presentan la enfermedad de COVID. En este caso, en mujeres embarazadas, ¿qué hemos hecho? Tenemos unos filtros sanitarios al accesar al hospital donde a toda aquella persona se le está tomando la temperatura y la oximetría y no pueden ingresar personal o personas enfermas. Hemos limitado también el acceso al número de personas de visitantes de los pacientes. En el caso de la mujer embarazada que va a tener su bebé, están siendo máximo 2 familiares o 2 acompañantes. Incluso está autorizado, si así el médico tratante, el ginecólogo lo considera, que pueda ingresar el papá al área de quirófano para acompañar el recibimiento de su bebé. Estamos restringiendo asimismo el acceso a cualquier persona ajena al servicio de neonatología. En el caso de los recién nacidos que van a pasar a esta área de neonatos, no puede accesar nadie que no sea personal autorizado. Hablo de enfermeras y de médicos. ¿Qué otras cosas? Importante saber que el hospital está segmentado
una área donde es estrictamente cuidada para los pacientes COVID, donde no cualquier persona ni cualquier médico puede ingresar al área de COVID. Solamente personal que está completamente entrenado, capacitado para atender un paciente COVID. Y esa área, pues obviamente ni visitantes, ni otros médicos que no están entrenados para poder ver esa situación pueden accesar. Y el área donde tenemos a las mamás, el área de segundo piso, ahí no tenemos ningún paciente que tenga enfermedades infectocontagiosas, no tenemos pacientes que tengan enfermedades de COVID. Y para poder ingresar un paciente al área de hospitalización, segundo y tercer piso, estamos pidiendo ciertos requisitos. Una de ellas es que no tenga COVID. En el caso de las embarazadas, hemos establecido un protocolo que si ustedes tienen programada ya una cesárea para tal fecha, vimos que hagan la prueba de COVID unas 48 horas antes de su ingreso, para tener nosotros la tranquilidad y la confianza de que es una paciente que está libre de la enfermedad de COVID. Porque de la otra forma tendremos que nosotros tomar medidas de protección y seguridad para todo nuestro personal en quirófano, en hospitalización, medidas. Pacientes que van a entrar a cirugías de programación de, no sé, una vesícula o otro tipo, que ingresan en otro piso, también se les están pidiendo pruebas como la tomografía o pruebas COVID para poder tener la garantía de que en esas áreas donde están internados son pacientes que están libres de la enfermedad de COVID. Hemos establecido una serie de protocolos que pues, no quiero cansarlos con tantos protocolos que hemos establecido, pero lo que sí pueden estar más tranquilos es que los hospitales se han preocupado mucho por tener, ahora sí que unas áreas libres de la enfermedad de COVID y unas áreas para la atención de los pacientes de COVID. Tenemos más riesgos, yo creo, hoy en día, el ir al súper de compras que entrar al Hospital Puebla y adquirir la enfermedad de COVID. Entonces, eso les debe dar a ustedes una mayor tranquilidad. Así es, doctor. ¿Quiere mencionar? Yo quiero participar de eso, ¿no? La verdad es que yo eso es lo que le digo a mis pacientes cuando me dicen es que me da miedo ir a Cepan. La verdad es que uno sabe todos los venenos que uno pone aquí y todas las medidas precautorias para que no nos enfermemos nosotros mismos. En el súper no sabes quién entró, cómo lavaron, quién tocó los carritos, las cosas, quién va sin cubrebocas, porque desafortunadamente todavía sigue habiendo mucha gente que no usa el cubrebocas, ¿no? Y qué medidas se toman. La verdad es que a veces la gente en el súper ni siquiera guardan la sana distancia. Entonces, yo creo que tanto en los consultorios de todos nosotros como en los hospitales, pues están haciendo todas las medidas para estar más limpios que en la mayoría de los lugares, ¿no? Y de hecho ahí me preguntan, oye, es que vendrías a una consulta a domicilio, le digo, yo prefiero que vengas acá, yo estoy seguro que no hay aquí COVID porque nos estamos cuidando mucho y no sé en tu casa cómo vaya a estar la situación, ¿no? Entonces yo creo que pueden estar aquí con toda la confianza del mundo, tanto el hospital como nosotros estamos cuidando mucho toda la higiene y toda la sanitización para no tener ningún tipo de contagio. Por lo menos no con nosotros, ¿no? Que somos los que también importamos. Exacto, doctor. Muchísimas gracias. De igual forma, como bien dice el doctor Martínez, esto es un breve resumen de un protocolo gigante que tenemos, ¿no? De 150 páginas, que si a alguien de aquí igual le siguen quedando dudas, tienen incertidumbre de algún punto, con toda la confianza del mundo se pueden comunicar al Hospital Puebla, al área de atención a pacientes, y ellas con toda la confianza igual enviarles el protocolo que estamos haciendo para que se sientan con toda la seguridad. Bien. De ahí pasaríamos a la siguiente pregunta con el doctor Hugo Cabrera, que le pido me apoye con su micrófono, en la cual, doc, nos preguntaban si para pacientes pediátricos también se está sugiriendo posponer las cirugías electivas. Sí, definitivamente en estos tiempos de pandemia, de alta carga viral, en un pico en el que estamos ahorita en el país y en la ciudad de Puebla de muchos contagios, no está indicado hacer cirugías electivas, es decir, cirugías que no amenacen la vida
un órgano o una función que no sean urgentes, cirugías y cualquier procedimiento quirúrgico, estudio o intervención tendrá que ser diferido. Si bien, como dicen mis compañeros, es quizá más seguro que estemos en un hospital por todas las medidas que tenemos los trabajadores y el mismo hospital que en cualquier otro lugar, aún así, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud son no realizar ningún procedimiento que no implique una urgencia o en donde se pueda haber afectado un órgano o sistema, o el mismo procedimiento, intervención o estudio invasivo pueda retrasar un diagnóstico que desencadene en un problema mayor, es decir, un retraso en la atención. Entonces, si hablando de niños, en el caso de que tengas una pequeña hernia que no sea muy sintomática, que estés planeando quitarte una pequeña tumoración grasa, un lipoma, etcétera, todos esos procedimientos tendrán que ser diferidos. No así si llegas con un cuadro de apendicitis, con un vólvulo intestinal, con alguna patología quirúrgica, se echa a andar un protocolo que ya tiene el Hospital Puebla para protección del paciente, de la familia y de los trabajadores, y se puede intervenir con toda la seguridad. Así es, doctor. Muchísimas gracias por ahí con esa pregunta. Y ahora me voy a pasar nuevamente al doctor Carlos Monsalve. Doc, también nos preguntaban, la voy a hacer como me la hicieron, ¿no? Si yo como embarazada estoy contagiada, ¿mi bebé podría nacer con el virus? Bueno, ahorita realmente estudios largos, profundos, no los hay, porque esto es algo nuevo. ¿Okay? Pero en una serie de estudios que se han realizado, no se ha podido demostrar la transmisión vertical, es decir, que durante el embarazo el bebé se contagia. Sí ha habido un par de casos en donde han demostrado que hay inmunoglobulinas, que es la IgM que ha presentado el recién nacido, pero a la hora de hacer la prueba de PCR ha salido negativa. Entonces, no se puede demostrar ni el contagio vertical que exista, pero tampoco se ha podido descartar, ¿no? Lo que sí podemos saber es que muy pocos bebés con madres que hayan tenido COVID o que durante ese momento estén con la enfermedad han sido positivos. Muchos creen que el contagio es una vez naciendo, ¿ok? Bueno, no se cree, es donde se ha visto que los bebés puedan tener la presencia de las inmunoglobulinas, pero más bien naciendo, pero no en línea vertical, no, porque en cultivos de líquido amniótico no se ha visto COVID. Incluso, como hablábamos ahorita de la lactancia, en leche materna no se ha aislado el COVID. Por eso es que es segura la leche materna. Y en línea vertical, muy poca probabilidad de que el niño nazca infectado por COVID. Habrá que esperar un poquito más de estudios para ver si realmente se va a contagiar durante el embarazo o no, pero lo que demuestra, por lo menos estos meses que llevamos con el COVID, en las mujeres embarazadas que han tenido COVID y que han tenido bebés, el rango de bebés infectados es mínimo, mínimo son los que han tenido el IgM positivo. Y el PCR, hasta hace pocos meses, todos salían negativos. No les podría decir en este último mes cómo han salido, pero hasta el mes pasado, por PCR, salían negativos los estudios, ¿no? Aunque nacen y se infectan. Y algunos han estado infectados, siendo que los padres no tienen, son negativos. Eso ya requiere ya de la exposición que pueda tener con las demás gentes, ¿no? Claro. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y veo también que nos lo están haciendo muy recurrente aquí en el chat y también nos lo hicieron por redes sociales. Esta me van a apoyar en contestarla primero el doctor Christopher Bello y posteriormente con las mamis del doctor Monsalve con respecto a qué tan importante es la nutrición en mamás y niños durante este lapso de pandemia y durante la enfermedad en caso de ser así. Bueno, mira, la nutrición es mega importante en todo, ¿sí? No se puede defender igual una persona que está desnutrida que una persona que tiene una nutrición adecuada. Y hablo de una nutrición adecuada, pues una persona que dentro de su misma dieta tiene un buen aporte de vitaminas, tiene un aporte de proteínas, de carbohidratos, de lípidos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es una pregunta importante y bueno, aquí hago un paréntesis.
con respecto a la alimentación en México, tenemos mucha deficiencia por la comida chatarra, tenemos mucha deficiencia por los refrescos con tanta azúcar, tenemos mucha deficiencia por toda la chatarra que se come, ¿no? Estamos en primeros lugares de obesidad, tenemos muchos diabéticos, tanto niños como adultos, y gente que no se cuida, ¿no? Entonces, las comorbilidades, la gente que se ha puesto peor de ese tipo de enfermedad, pues son gente que tiene diabetes, gente que tiene hipertensión, y bueno, ahí obviamente Monsalvo va a ver con la mamá embarazada, ¿no? La dieta debe ser muy rigurosa, tratando de complementar o que los niños tomen y las mamás también las calorías necesarias, mantengan un peso adecuado. De hecho, ahorita es muy importante el peso en todos nosotros porque pues, se ha visto que a los gorditos les va peor. Entonces, tenemos que cuidar mucho la dieta, sí es muy importante, yo creo. Específicamente, había una pregunta que me pusieron ahí en el chat, vitaminas como tal, digo, las vitaminas que quieran, más que lo importante de las vitaminas es que tengan una nutrición adecuada, un plato del buen comer siempre en su mesa y tratar de evitar en este momento tanto los refrescos como la alimentación chatarra, que no nos ayude en nada. Bueno, sí, exacto. Muchas gracias. Sí, porque justo también encaminado con ello, había otra pregunta de lo que menciona, de las vitaminas, tanto para mamás como para bebés. Nos preguntaban mucho qué vitaminas o qué alimentos o suplementos podemos tomar para reforzar esto. Entonces paso la palabra al doctor Monsalve. Bueno, sí es verdad. Mira, todo lo que dice el doctor Christopher es correcto, ¿no? Una buena alimentación es la base de un adecuado sistema inmunológico. Entonces, en la madre siempre estamos muy al pendiente de que tenga una nutrición balanceada, no de que suba peso por subir peso, sino que suba peso por una alimentación de buena calidad. Y en cuanto a las vitaminas, independientemente del COVID, siempre son importantes en el embarazo. ¿Por qué? Porque el embarazo, el propio bebé le va a exigir más hierro. Que no, la madre lo consuma o no lo consuma, el bebé lo va a consumir. Entonces, la madre puede llegar a una anemia. El calcio, igual. Actualmente en los alimentos no tenemos el suficiente aporte de calcio y el bebé lo va a consumir, lo tenga la mamá o no lo tenga. ¿Okay? Entonces, por eso los suplementos siempre van a ser muy importantes, lo que es el hierro, el ácido fólico, la vitamina C como antioxidantes. Ahorita por el tema del COVID, pues la vitamina C, los antioxidantes, la vitamina E, magnesio, 5 omegas, van a ayudar mucho. Todos los pacientes deben de llevar magnesio, 5 omegas, vitamina C, vitamina E, obviamente hierro, ácido fólico y complejo B, ¿no? Es un aporte que les va a ayudar mucho, pero no va a sustituir una buena alimentación. Los suplementos alimenticios que dicen, oye, si me tomo aparte un Ensure o me tomo... No, eso no sustituye a la alimentación. Si tú vas con una buena alimentación, una buena ganancia de peso, en lo que se ha preocupado ahorita mucho, que sí han llegado a relacionar con el COVID, es que a veces el producto puede tener bajo peso al nacimiento, que pueda presentar un retraso de crecimiento. Pero esto se ha visto en las mujeres que tienen la infección y que han tenido el problema respiratorio, que se les checa más a la hipoxia que está teniendo la madre, y entonces eso disminuye también el aporte de oxígeno al bebé y a su vez el crecimiento, pero no tanto por suplemento alimenticio, sino por la hipoxia que en su momento el COVID le pudo haber provocado. Entonces, por eso es importante el control del crecimiento fetal. ¿Vale? Entonces, pero sí, independientemente de la vitamina C, eso antes del COVID se ha visto que ayuda a mantener resistentes las membranas amnióticas. Entonces, otro caso que están viendo con el COVID sí favorece a una ruptura de membranas, como lo sería cualquier otro virus o una bacteria que puede provocar ruptura de membranas prematura. Entonces, pues también se le puede checar que pueda provocar una ruptura de membranas. Por eso es importante la vitamina C y la vitamina E que ayudan al fortalecimiento de las membranas amnióticas. Entonces, sí, los suplementos básicos de todo el embarazo, más los cuidados que debe tener ahora en cuanto a la dieta, de no tener un sobrepeso, pero sí una buena alimentación, sí suficiente proteína, suficiente verdura, ¿no? Para que podamos llevar un embarazo más sano y que su sistema inmunológico siga igual de resistente, ¿no? Que no se vaya a deprimir una anemia o una infección, el sistema inmunológico lo puede aplanar y eso sí repercutir sobre el crecimiento del bebé.
Claro, excelente. Yo creo que esta información les está sirviendo muchísimo a quienes nos están viendo, que esa duda era muy mencionada. De ahí, nuevamente regreso por aquí con el doctor Christopher, con respecto a, lo tocó un poquito hace ratito, no sé si podamos un poquillo profundizar, aunque sabemos que todavía falta información en general, ¿no? En el mundo. Pero nos preguntaban qué índice de contagios en nuestro país hay de COVID en recién nacidos y niños. Fíjate que estuvimos buscando esa pregunta y realmente no hay una respuesta como tal, ¿no? O sea, buscamos por todos lados y no hay una estadística como tal. Te puedo contestar que no lo sabemos, ¿no? La verdad es que probablemente es alta, sin embargo, en ninguna parte de la Secretaría de Salud, ni por internet, ni en ningún otro lugar lo encontramos, ¿no? No hay una respuesta que te pueda decir tanto específicamente. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Y por aquí nuevamente regreso con el doctor Hugo Cabrera. Con respecto también nos preguntaban esto un poquito personas, estudiantes o médicos, ¿con qué tamizaje es recomendable hacerle a los pacientes pediátricos previo a entrar a un procedimiento quirúrgico? Pues mira, las recomendaciones ya están protocolizadas. Si bien es una enfermedad cambiante que nos ha estado enseñando mucho, como ya platicamos, la recomendación actual, además de una prevaloración o preconsulta del paciente, de la familia, con un buen interrogatorio y un estudio epidemiológico, revisando, ¿has viajado a zonas donde ya sabemos que los contagios son muy altos, los enfermos están muy presentes? ¿Has tenido contacto con algún enfermo? Es decir, haciendo un pequeño muestreo, algunas preguntas puedes determinar si hay riesgos o no. Eso te va de entrada a ir diciendo qué tanto vas a tener que trabajar, qué tanto vas a tener que meter a un quirófano a un niño que probablemente sea COVID positivo y esté asintomático. Eso es el dato inicial. Sin embargo, ahorita en esta fase de la pandemia, en esta fase de alto contagio, de tantos casos que todavía continúa en un pico, tenemos que tratar a todo paciente como potencialmente infectado. Entonces, los protocolos nos marcan que paciente que tenga que entrar a un procedimiento, que tenga que entrar a un quirófano, tiene que tener al menos una prueba reciente de 48 o máximo 72 horas de haberse realizado, que nos diga que no está contagiado. Si no está contagiado y esta prueba es reciente, PCR con o sin la cuantificación de inmunoglobulinas, podemos ya meterlo en un quirófano con la tranquilidad de que no está contagiado, pero esto no aminora todas las medidas que en el hospital ya se establecieron para proteger al niño, al paciente, a sus familiares y al grupo de trabajo. Es decir, los equipos de protección personal, tenemos ahorita limitadas las visitas o el acompañamiento a los pacientes internados, la sana distancia, el saneamiento, etcétera, el uso de mascarillas. Si nos enfrentamos ante un paciente COVID positivo y que requiere algún padecimiento quirúrgico, se echa a andar una parte del protocolo que ya se estableció, donde todo mundo lo va a tratar con el máximo de equipo de protección personal en áreas seguras y específicas designadas para pacientes positivos. Que de hecho eso debe de quedar muy claro. El hospital tiene perfectamente delimitadas las áreas donde se han llegado a manejar pacientes que han sido requerido, que han sido positivos para el virus. La gran mayoría del hospital está libre de este virus y de pacientes que son portadores. Sin embargo, eso no aminora las precauciones que ya comentamos. En resumen, todo paciente que va a tener que ser intervenido al menos debe de presentar una PCR de 48 o 72 horas con la cuantificación de inmunoglobulinas. Bien, doctor, muchísimas gracias. Voy a volver también ahora con el doctor Carlos Monsalve con una pregunta
que nos están haciendo respecto a qué pasa o qué opinión tiene con respecto a si hay algún estudio de papás, o bueno, en este caso, ahorita personas que tuvieron COVID, ¿no? Ya son negativos, pero si hay algún estudio en el que deban esperar para buscar bebé. Bueno, todo depende, realmente estudios como tal, si tienen que tener una espera, como si hubieran tenido, por ejemplo, rubiola, ¿no? Cuando una mujer tiene rubiola, hay que esperar 3 meses, poniendo un ejemplo así burdo. Con el COVID no existe todo ese tipo de estudios, porque apenas estamos todavía en este movimiento del COVID. Pero en base a todos los estudios y a cómo se ha visto la respuesta de la mujer embarazada con el feto, con el recién nacido, va a depender solamente de qué grado de infección tuvieron. Si fue una infección leve, si fue una infección moderada o si fue algo severo. Porque ya va a depender de su sistema inmune y de las condiciones que se encuentran para poder conseguir el embarazo. Pero no porque vaya a transmitir durante el embarazo que se vaya a contagiar con el COVID. ¿Vale? Entonces, es más bien para que la mujer, en este caso hablando yo de la mujer, si tuvo COVID y fue una infección leve, pasó sus 14 días o un mes y ya no ha vuelto a reinfectarse, porque se ha visto que hay reinfecciones a lo largo después de 3 meses, y su estado de salud es óptimo, hablando de que no tiene anemia, de que su saturación de oxígeno está bien, sus pulmones no tienen ninguna secuela, no habría ningún problema para el embarazo. Por el tema del puro virus no habría problema. El tema sería de salud, de las repercusiones que haya tenido ella por el COVID. Okay. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Y de igual forma, no me apague su micrófono, continúo con usted. También nos preguntaban, en dado caso de tener COVID, es decir, estar positiva en el momento en el que tienen que llegar al hospital a tener su procedimiento, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería su procedimiento en el hospital a la hora de llegada? O sea, ya para el nacimiento del bebé. Sí. Y la mujer con COVID. Esté positiva. ¿Se refiere para parto o para cesárea o en general? En general, lo preguntaban a manera de qué protocolo seguirían. Bueno. Entendemos que no irían, no sería de la misma forma que alguien negativo. Claro, no, definitivamente no sería de la misma forma que si no tuviera COVID, ¿no? Más bien sería de la misma forma que cualquier paciente que tuviera COVID, como lo que acaba de explicar el doctor Hugo Cabrera. No entraría, por ejemplo, en el Hospital Bolívar tenemos los quirófanos de obstetricia muy separados para pura obstetricia, pero no se podría atender ahí. ¿Por qué? Porque no podemos meter a una paciente con el COVID positivo a esa área donde la tenemos exclusivamente para obstetricia y maternidad, pero de pacientes sanos. Tendríamos que ir al quirófano designado para COVID con todo el protocolo que acaba de comentar el COVID. Ya son con batas, con mascarillas, con guantes especiales, con todo es un protocolo completamente diferente. En ese caso, sea parto o sea cesárea, si ella es positivo, no podría tener acompañante, no podría entrar ni su esposo, porque se aumenta más el riesgo, porque seguramente el esposo también sería positivo. Entonces, al tener 2 positivos al mismo tiempo en el mismo área, pues aumentamos el riesgo para todo el personal médico, enfermería, y aumentamos el riesgo para el mismo recién nacido. Entonces, el protocolo que llevaríamos a cabo es el de cualquier paciente que tiene COVID y en el área COVID. Y al momento de que nazca su bebé, pues él ya no podría estar tampoco en el área de obstetricia, tendría que subir a los cuartos designados para los pacientes con COVID. Es correcto, muchísimas gracias. Nuevamente, doctor Christopher, teníamos muchos seguidores que están con ustedes ahí en CEPAN y nos preguntaban qué medidas están justamente tomando por ahí para sentirse seguro, que es lo que tocaba un poquito hace ratito. Híjole, la verdad es que han sido muchísimas las medidas que hemos tratado de tomar en el hospital. Y bueno, es como un protocolo que se sigue desde el momento que el paciente llama para pedir una cita. Se le tiene que interrogar si tiene contacto con gente con COVID, si vienen enfermos de COVID o de qué enfermedad vienen a visitarte, o si vienen en un seguimiento de niño sano, ¿ok? También es muy importante al momento que llegan con nosotros, deben de venir de preferencia un solo acompañante, se debe de traer cubrebocas, la mamá
ojo, aquí es bien importante, los menores de 3 años no deben usar cubrebocas porque los ponemos más en riesgo. Mantenemos distancia de 1.8, 2 metros entre pacientes que estén sentados en la sala de espera, que tratamos de que no haya muchos pacientes en sala de espera, pero bueno, si los llega a ver, tienen que estar separados. Si llegara a ver un paciente con COVID, por ejemplo, yo no los he visto en CEPAN, los he preferido valorarlos en el área de urgencias, evidentemente con todo el equipo de protección personal, tanto para mí y en el hospital, pues tienen un área especial donde no incrementamos el riesgo de estar mandando bichos por todos lados. Y bueno, lo mismo, un paciente que ya se detectó como tal, que tiene la enfermedad, pues desde llegada a casa tiene que mantenerse aislado, debe de ponerse cloro en las evacuaciones, debe de lavarse sus trastes con cloro. No nos ha tocado como tal niños pequeños que no puedan estar en contacto con los papás, ¿no? Pero algo que sí es muy importante es que la gente que se ha enfermado más es de acuerdo al grado de virus al que han estado expuestos. ¿Esto qué quiere decir? Vamos, yo soy papá y estoy enfermo y no me pongo cubrebocas porque supongo que ya están contagiados todos en mi casa. Si yo sigo mandándoles más virus, es más factible que se puedan poner más delicados o más graves todas las personas que están a mi alrededor, ¿no? Entonces, a lo mejor si tenemos un menor de 3 años COVID positivo, la mamá COVID positivo y tiene 1 o 2 hermanitos que no han salido positivos, pues lo correcto es que los mayores de 3 años tengan todo su cubrebocas, que se mantengan aislados, que se laven bien las manos y tener obviamente mucha precaución con los trastes y con todo el equipo que tengan ellos en casa, ¿no? Nosotros aquí en CEPAM también estamos sanitizando frecuentemente. Evidentemente hemos procurado que si llega a haber pacientes COVID positivos o los hemos visto en línea, que la consulta virtual específicamente para ese tipo de pacientes ha incrementado muchísimo, y los pacientes que ya requieren que sean valorados bien por nosotros, lo que les comentaba, ¿no? Mejor o preferentemente en urgencias del hospital, con todo el equipo de protección personal. Muy bien, doctor, muchas gracias. Ahora vuelvo por aquí con el doctor Monsalve. Nos preguntaban qué complicación existe, doctor, en el feto teniendo COVID en el primer trimestre, que lo recalcaban mucho de esa forma. Bueno, hay que recordar que, les acabo de comentar que el riesgo de contagio vertical, es decir, de la madre al feto, no se ha demostrado, ¿ok? Que no se ha visto que se vaya a contagiar un feto, incluso en el segundo o tercer trimestre, que es cuando más riesgo tendría. En el primer trimestre todo el riesgo es mucho menor, ¿okay? De que pueda tener un contagio. Entonces, claro, no se puede decir que no, porque no hay estudios todavía que lo puedan avalar, pero la probabilidad de que tenga un riesgo con malformaciones congénitas es mínima. No le aumenta el virus, ¿no? Y el riesgo que el bebé se vaya a contagiar es todavía menor que en el segundo o tercer trimestre. Todavía se encuentra un poquito mayor en el tercer trimestre. Okay. Y con respecto a que la mami se pueda llegar a poner un poco delicado en su estado de salud y existiría el riesgo de pérdida de bebé, que esta pregunta también nos la hacían. Sí, esto sí, pero ya por el tema de la infección materna que esté padeciendo. Si es una infección moderada o severa, claro, aumenta el riesgo. ¿Por qué? Por la hipoxia que va a presentar la madre. ¿Qué es lo que pasa con el COVID? Pues, como todos sabemos, lo que se va afectando son los pulmones, la oxigenación. Entonces, esa falta de oxigenación sí puede comprometer el flujo de sangre hacia el feto y eso sí provocar ser una causa de aborto. Pero ya todo depende de la severidad de la infección que esté cursando la madre. Si es una infección leve, las probabilidades son las que tuvieras si no tuviera la infección. Okay. Excelente, doctor. Muchas gracias. De igual forma, apagué mi micrófono. Vamos con el doctor Hugo Cabrera. Nos preguntaban, doctor, esto es un poquito a manera de si es mito o realidad, de cuál es la razón o si es real que no se puede tomar ibuprofeno en este tiempo. Híjole, mira, la verdad es que desde que inició esto,
la velocidad con la que las fake news o las noticias malintencionadas nos ha llenado las redes sociales, las reuniones, las pláticas del día a día, es impresionante. Como esto hay muchísimo de dónde platicar. En el tema del ibuprofeno, todo nace de una publicación de una revista internacional donde ese grupo de científicos escribió en esa publicación que quizá el uso de ibuprofeno, dado que alteraba los niveles de una enzima que tenemos en la sangre, convertidora de angiotensina, se había visto que podría estar relacionado con que la enfermedad fuera más severa en los portadores. Sin embargo, esto a los pocos días se vino abajo por muchas publicaciones y aclarando los comentarios en relación a que no había evidencia científica que le diera soporte al comentario emitido en aquella ocasión en una sola publicación. Por lo tanto, al día de hoy, la Organización Mundial de la Salud nos aclara que no hay ninguna evidencia que esté a favor de que la gente que utilice ibuprofeno por cualquier motivo, por una enfermedad preexistente, por una cirugía o para incluso tratar los síntomas de COVID, pudiera tener algún problema y desencadenar una enfermedad más severa. De hecho, publicaciones más recientes con más soporte científico están hablando en el entendimiento de que esta es una enfermedad inflamatoria muy agresiva para los diferentes órganos y sistemas. Están incluso empezando a proponer que quizás el ibuprofeno pudiera tener algún factor benéfico, pero es lo mismo, estamos en constante movimiento y en constante redefinición de la enfermedad y de sus tratamientos. Lo recomendado es, hasta ahorita, solo el paracetamol para los síntomas iniciales, leves o leves moderados de la enfermedad. Muchas gracias, doctor, por contestarnos igual esa pregunta que generaba ahí esa incertidumbre o esas dudas. Y encaminado con el tema de los medicamentos, doctor Monsalve, me salto con usted y nos preguntaban, en caso de tener COVID, una embarazada en este caso, ¿se le darían los mismos medicamentos que a los demás pacientes comúnmente? Porque estas preguntas nos las hacían mamis que están en este momento en este proceso de embarazo, pero tienen familiares contagiados o conocen qué medicamentos le están dando o nos preguntan si habría alguno contraindicado para ellas. No, la realidad es que todos los medicamentos que están usando, desde la infección leve, como lo acaba de decir el doctor Hugo Cabrera, que es el paracetamol, todas esas medidas, no hay ningún problema. Y ya cuando requieren, desde la infección leve en las mujeres embarazadas, sí se recomienda ya empezar con la heparina de bajo peso molecular, que es el Flexane, por ejemplo. Ya sí se recomienda y se recomienda el paracetamol. Y ya si en algún momento también se determina utilizar los antivirales, se ha visto que no están causando ningún efecto sobre los bebés. No se han estudiado todos los antivirales porque no se hace estudios de medicamentos en mujeres embarazadas, pero sí con los antecedentes que tenemos del COPS-1, del SARS-1, del MERS, que han utilizado antivirales, no ha habido ninguna repercusión sobre el feto o sobre el producto. Entonces sí, se puede, sería la misma línea de medicamentos. Perfecto. Y encaminado con eso, un poco mencionaba ya la respuesta, pero también nos preguntaban si esos medicamentos o hay algún medicamento que se pueda llegar a aplicar durante el embarazo que pueda causar algún daño en el bebé para tener cierta precaución. ¿De los medicamentos en una paciente embarazada con la enfermedad? Sí. No, realmente no, ninguno le causaría daño. Y no, para que causen alguna complicación al embarazo o al mismo feto, no, ningún medicamento. Ok, perfecto. Todos los medicamentos que se usan de línea son bien aceptados en las mujeres embarazadas. Sin problema. Muy bien, muchísimas gracias. De ahí, okay, nos vamos un poquito con el doctor Hugo Cabrera, nuevamente, donde nos preguntaban, ¿dónde debemos acudir? ¿Qué debemos hacer si un niño tiene COVID? Pues incluso eso es lo más fácil. Cuando tienes COVID, yo creo que la respuesta es muy sencilla. Tienes que ir a tu médico y establecer la confirmación de la enfermedad, qué tan grave es. Entendamos, y ya lo hemos platicado, afortunadamente en la población pediátrica, en los niños, es muy raro
el caso de un niño con una enfermedad manifestada con síntomas graves. Lo más frecuente es síntomas leves e incluso asintomáticos. Entonces, la respuesta es, tienes que ir a tu médico, determinar la gravedad de la enfermedad, recibir tu tratamiento y en caso necesario la indicación de hospitalización para ser atendido con todo el protocolo de estudio más completo para evaluar todos los órganos y sistemas que pudieran verse afectados. Sin embargo, la pregunta difícil quizás es si no tengo COVID y tengo algún síntoma de los que ya platicamos, ¿qué tengo que hacer? Igual, en esta etapa de pico en la pandemia, estamos obligados a, hasta no demostrar lo contrario, que toda situación que salga de la normalidad, en el caso de los niños, no solamente fiebre, cefalea o dinofagia, como dice Christopher, síntomas vagos, abdominales, tenemos y estamos obligados a sospechar que pudiéramos estar ante un cuadro de COVID atípico o inespecífico. Entonces, de igual manera, tendremos que ir a nuestro médico para, como ya habíamos comentado, hacer una serie de preguntas, investigar si hay factores de riesgo, si hay contactos, e iniciar una cadena de estudios para confirmar o descartar si eres portador de la enfermedad. Ok, no me vaya a apagar su micrófono porque le voy a hacer la siguiente pregunta que también nos hacían, que es si mi hijo presenta COVID, posteriormente puede quedar con alguna secuela. Pues fíjate que incluso ya por allí la vi en el chat la pregunta. Por el hecho de tener la enfermedad, no. En el entendido, como ya lo hemos comentado en un par de ocasiones, afortunadamente es muy raro el niño con infección por COVID con una enfermedad manifiesta grave. Entonces, todos sus órganos, todos los sistemas que conforman el cuerpo humano deberán de recuperarse hacia la normalidad y ser una persona, un niño, un paciente totalmente sano. Sin embargo, en cuadros más graves, donde quizás pudiera haber algo de daño pulmonar, daño a otros órganos, daño miocárdico, daño renal, allí sí pudiera quedar alguna secuela funcional que tendrá que ser vigilada y revisada en los siguientes meses para ver el regreso a la normalidad o esperemos que no, incluso poder quedar ya algún daño permanente. También es muy raro. La verdad es que los niños tienen una capacidad de regeneración importante. Hemos visto pacientes, no por COVID, pero por otras patologías con medio pulmón destrozado y al cabo de unos meses tienen un pulmón como si nunca hubiera ocurrido nada. El riñón de igual manera también tiene una capacidad de respuesta al daño con una regeneración muy buena. Entonces, en un paciente incluso que haya estado grave con diversa afectación de órganos y sistemas, la probabilidad de que tenga secuelas es muy baja. Excelente, ahí aplica mucho la edad que tienen. Súper. Doctor Carlos Monsalve, por aquí nada más, ya estamos en las últimas preguntas, pero están haciendo una frecuentemente aquí en el chat con respecto a, en embarazos de término, ¿es recomendable la inducción del parto en el contexto de la pandemia? Bueno, hablando de una paciente sana, no. No es recomendable inducir el parto. Es mejor llevar su control obstétrico y llevar a un bebé a término y que cuando inicie su trabajo de parto, pues adelante, que tenga su bebé. Porque la pandemia no sabemos cuándo va a terminar. No significa que hoy estamos en el pico y que mañana también y pasó mañana también. Entonces, no es mejor adelantar. En el contexto de una paciente con infección COVID, va a depender solamente de las condiciones físicas de la mamá. Si la mamá se encuentra en una infección severa o moderada o severa, en donde ya se está representando una hipoxia materna, que esa a su vez puede afectar al producto, eso ya tenemos que hacer, por eso la valoración también fetal. Si es un bebé que no está creciendo, que está presentando datos de sufrimiento fetal con el equipo Doppler que vemos, si está teniendo datos de hipoxia también el bebé, pues entonces sí, va a ser mejor la inducción del bebé. Pero si es una mujer que en ese momento se encuentra con la infección, pero en una infección leve,
también puede esperarse hasta que desarrolle su trabajo de parto, pero no necesariamente inducirlo. ¿Sí? Muchas gracias. Por aquí me voy con el doctor Christopher Bello y esta la dejé al final porque es la pregunta del millón. Esta nos la están haciendo muchísimo también en este momento en redes, nos la hicieron mucho más. Y es esta incógnita de qué hacer ahora que los niños tienen que volver a clases. No saben qué hacer, si tienen que ir, que no. Qué cuidados deben tener, cómo debe ser la convivencia con otros niños. Entonces, no sé si nos puedan apoyar ahí en resolver esta pregunta. Yo creo que todavía sigue siendo una incógnita importante. No sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo vamos a actuar a nivel mundial con este tipo de situación. Te puedo comentar que los canadienses son los primeros, el Hospital del Niño Enfermo allá en Canadá, que comentan que los niños sí deben de volver a la escuela, a los salones de clases. Evidentemente, si vuelven a los salones de clases, pues van a tener que tomar todas las medidas que se están tomando en todas partes, de llegar y con los tapetes sanitizadores, llegar y lavarse las manos, probablemente traer el cubrebocas puesto, traer caretas. Inclusive había visto yo por ahí que están poniendo como viniles de separación entre las bancas con los niños a la hora que haya algún tipo de receso, pues que mantengan la distancia. Sin embargo, es bien difícil porque dile a un niño de 4 años que no abrace a otro, es imposible. O dile a un niño de 3 años que no le comparta la paleta a otro, lo mismo. Entonces, híjole, yo creo que es algo que es una decisión bien difícil que va a tener que tomar pues tanto la Secretaría de Educación como la Secretaría de Salud como los padres, determinar si vamos a regresar a nuestros hijos a la escuela o no. Todavía está en veremos. También tengo muchos grupos de amigos pediatras que ya están viendo pues hacer un año de escuela en casa, que se han empezado a tomar mucha fuerza estos programas y aparentemente no están caros, pero pues yo creo que tenemos que estarnos basándonos en las reglas de lo que nos vayan dictando las diferentes academias mundiales, pues porque en algún momento nos vamos a tener que enfrentar al virus. Entonces, el problema con los niños es que a ellos no les va mal, o a la mayoría de los niños no les va mal, pero pueden ser portadores de la enfermedad por más tiempo, ¿no? Pero alguien que no está tomando en cuenta es la otra secuela que está causando esta epidemia en ellos, que es estar encerrados, que es estar sin actividad física, sin contacto con sus compañeros, con clases virtuales. Un niño de 4 años, la verdad es que a mí se me hace una aberración, ¿sí? Mantén a la pobre maestra ocupada de 20 niños que tienen que estar sentados más de 6 minutos ahí junto a la pobre mamá, también creo que es medio caótico. Entonces, es una pregunta, yo creo que hasta el momento nadie puede contestar, que no sabemos si vale la pena mandarlos, si de repente hay un niño infectado y van a mandar a todos otra vez a la escuela en línea, si se van a pagar los costos, que es la escuela normal contra la escuela en línea, que es abismal. Entonces yo creo que nadie te puede contestar a ciencia cierta esta pregunta. Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué sucede y pues yo creo que hay que seguir manteniendo bien la sana distancia. Algo que se me estaba olvidando y que quisiera comentar antes de que se pase el tiempo, el seguimiento pediátrico longitudinal es bien importante en el primer año de los niños, ¿sale? Sí tienen que ir con su pediatra. Igual que las consultas obstétricas, la consulta pediátrica es bien importante porque pueden pasar que no suba bien el bebé antes de tiempo y algo más importante es la vacunación. La gente tiene miedo a vacunarse. Entonces, a nivel mundial estamos esperando que pueda haber rebrote de algunas enfermedades porque no se está vacunando la gente adecuadamente. Entonces,
ya tenemos sarampión en México y ahora la gente no se está yendo a vacunar porque le da miedo ir al hospital a vacunarse, no es correcto. Es bien importante tener en época de vacunación, en época de epidemia, perdón, el esquema de vacunación al corriente y con las adicionales también son muy importantes. Muchas gracias, doctor. Pues sí, ahí seguimos con esas dudas de qué va a ocurrir, cuándo va a ser esta realidad. Y encaminada con ella, también nos hacían una pregunta en general para todos los médicos de cómo será esta nueva normalidad. Específico nos la hacían para cuando nace un bebé, es decir, un bebé recién nacido, no en las escuelas. ¿Cómo debe ser esta nueva normalidad, entendiendo que no sabemos cuándo va a acabar la pandemia? Nace bebé, se van a casa, ¿y qué pasa? ¿Cuánto tiempo deberán estar ahí? ¿Qué deben hacer o qué será lo que proseguiría? Pues, mira, la nueva normalidad de todo recién nacido que llega en este momento a su casa, pues es mantenerse aislado, mantenerse lejos de las visitas, con todos los cuidados de higiene de manos, y si hay contacto con gente que llega de fuera, pues de preferencia que traigan su cubrebocas, y lo mismo vuelvo a insistir en el lavado de manos, ¿no? Es algo que vamos a tener que tener ahorita un poquito más la higiene, por lo menos en lo que sale la vacuna, y que sea una vacuna que sea efectiva, ¿no? Carlos, ¿ibas a comentar algo? Bueno, es que normalidad, pues, es la que estamos viviendo, ¿no? Guardados, con la menor convivencia social, ¿no? Por lo menos poco a poco nos iremos juntando, pero cada vez con más precauciones. Y como dicen, seguiremos con el cubrebocas, porque aunque el cubrebocas realmente lo deben usar solamente la persona que está enferma, el problema con esta pandemia es que no sabemos quién va a estar enfermo y quién no está enfermo. Entonces, por eso es que todos tenemos que traer un cubrebocas, tenemos que tener ese distanciamiento de 2 metros, tenemos que estar con mucho aseo a nivel de manos y el estar utilizando también el desinfectante con base de alcohol, pero sobre todo va a ser las limitaciones sociales que podamos tener. Esa va a ser nuestra nueva normalidad, para allá vamos. Y la mujer embarazada, yo creo que la mujer se cuida más y la mujer embarazada todavía se cuida más. Entonces, por eso es que tenemos pocos casos realmente de mujeres embarazadas graves. Y por el otro lado, no hay tanto caso de recién nacido contagiado. Entonces, seguir con esa línea de cuidarse, de estar en casa y los lineamientos que ya tenemos muy marcados, eso es nuestra nueva normalidad. Excelente, doctor. La nueva normalidad es una normalidad de responsabilidad, de cuidarse. No porque aquí estamos platicando que afortunadamente los niños y las embarazadas difícilmente tienen una enfermedad grave, no significa que no existan los casos. Quizás como ya rebasamos los varios millones en la ciudad, aproximadamente nacen más de 140,000 niños por año en todo el estado. Como ya somos mucha gente en el estado, a lo mejor hay muchos que no conocen a alguien que tenga un hijo enfermo por COVID o una embarazada con COVID positivo. Sin embargo, existe. Y entonces, la nueva normalidad es cuidarnos y ser responsables. No por no tener al lado un caso o no saber de alguien que ya se enfermó, vamos a pensar que no ocurre nada y aflojemos a las medidas que ya conocemos, la sana distancia, el lavado de manos, la sanitización y esperar a que este virus nos diga si llegó para quedarse, si llega y se va, si va a tener un comportamiento estacional, como nos enseñó, por ejemplo, la influenza, etcétera, ¿no? Entonces, de entrada, esa es nuestra nueva normalidad. Excelente, doctores. Pues muchísimas gracias. Creo que alcanzamos a contestar prácticamente todas las preguntas, tanto que nos hicieron en redes como en el chat. No sé si alguien quisiera agregar algo al seminario o lo podemos dar como concluido. ¿Ninguno? Bueno, pues les agradecemos muchísimo su tiempo y de igual forma a las personas que nos están viendo les agradecemos haber estado con nosotros en estos momentos y comentarles que se irán haciendo estos seminarios de forma semanal. Ahorita se están tocando estos temas respecto a la pandemia, pero posteriormente iremos tocando temas de
uso general, ¿no? Por ejemplo, haremos algún seminario con respecto a la lactancia meramente o primeros auxilios en niños y aparte en otras especialidades. Entonces, pues para que estén pendientes, por ahí vamos a ir lanzando semanalmente cuáles haremos y les agradecemos muchísimo su tiempo, doctores. Muchísimas gracias a Muchas ustedes, gracias. al contrario, por escucharnos. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Saludos. Gracias.